Ciao amici, benvenuti alla predizione. No, a la predizione, bueno, benvenuti chicos, bienvenidos sean todos. El último video de predicciones equipo por equipo. Habrá un quinto video de predicciones con otras ligas, con otras categorías, no se preocupen por eso. Pero hoy finalizamos nuestra saga de 4 videos que hacemos cada temporada con una liga que estará especialmente emocionante, pero hay muchas historias a seguir. En este video encontrarás mis predicciones de la Serie A de la temporada 2022-2023. Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video de predicciones en el que, como dice el título del video, la miniatura, la descripción, hablaremos de la Serie A. Quiero agradecerle a OneFootball por patrocinar este video en donde por supuesto podrás seguir muchas de las historias de la Serie A, partido a partido, jornada a jornada, ver cómo se ve la tabla, ver si hay otro cierre de fotografía como la temporada pasada. Vamos a predecir si habrá otro cierre de fotografía, por supuesto, jugadores a seguir, historias y mucho más en OneFootball con el enlace que está en la descripción del video. Es completamente gratuito y creo que estaba en la parte en la que sale el logo y creo que me va a tapar, no lo sé, espero que no. Pues chicos, hablemos de la Serie A, estoy muy emocionado, gracias por todo su apoyo a la edición, a esta saga de videos. Un año más, espero que las disfruten muchísimo, espero que vuelvan cada jornada para ver cómo van las historias. Si algún jugador del que hablé, que les dije, chicos, especial atención a este muchacho, a este entrenador, o para felicitar o para reírme, ¿no? De que mira, el pobre Carlos dijo que este jugador la iba a romper y más bien se rompió, ¿no? Lo mufó. Sabemos que eso pasa. No es la idea, no es la intención, sino disfrutar, damas y caballeros. Entonces te voy a presentar equipo por equipo donde creo que terminarán, recordándote que esta es mi predicción, esta es mi opinión, es entretenimiento el colocarlas al inicio de la temporada, tantos meses de antelación con un mundial de por medio, pero me encantaría que tú en los comentarios compartas tus predicciones, tus jugadores a seguir, tus entrenadores a seguir, tus historias a seguir, que me digas qué opinas de mis predicciones, nos riamos juntos, divirtamos, nos aprendamos, nos divirtamos y aprendamos, ahí lo invertí. Pero damas y caballeros, habiendo dicho todo eso, predicciones 22-23. Comencemos con Lecce. Y debo decir que de los equipos que estarán en la temporada 22-23 en las 4 grandes ligas, el Lecce me atrevería a decir que es el top 3 equipo más débil que veo la temporada pasada. Y ahora es cuando salvan del descenso, ¿no? Realmente veo un equipo con muy poca profundidad de plantilla para enfrentar una temporada tan complicada como la Serie A, en donde también quiero aprovechar para decir, y creo que Lecce es un ejemplo muy hiperbolizado, o sea, es muy exagerado, de que creo que esta temporada la Serie A sufrió bajas muy fuertes y altas no muy buenas, o altas no muy fuertes, ¿no? Sobre todo pensando de cómo pierden respecto a otras ligas. Porque hubo movimientos dentro de la Serie A, siempre lo habrá, es el calciomercato, pero un ejemplo de ellos es el Lecce, y solo vemos, por poner un ejemplo tal vez injusto a la Premier League, cómo se refuerzan los recién ascendidos allá, y acá, digo, no le veo por dónde. Para mí es el candidato tal vez más claro, inclusive a descender de las 4 grandes ligas. En la siguiente posición encontraremos a la Spezia, y este equipo es de esos en los que me costó el pensar que van a descender, porque hicieron los movimientos correctos en la entrada de transferencias. Para empezar, solo de la portería que tienes como opción a Joreon Zoet, saludos FIFA 13 o FIFA 14, y a Bartomeu Dragowski, ¿no? Que no lo hizo nada mal en la Fiorentina, y saludos FIFA 18, FIFA 19, ¿no? Qué locura de opciones en la portería, pero además el que creo que es el jugador clave, Matías Caldara, hablando de jugadores que necesitan reinventarse, le urge a Matías Caldara, ¿no? De ser previsto como uno de los grandes centrales a futuro de la selección italiana, del Milan, después de pues un paso bastante triste por el Venezia, que se va con el Venezia inclusive. Ahora creo que se volverá a ir con este Spezia, que obviamente también tiene otros nombres en los que nuestro queridísimo Luca Gotti va a intentar pues basar su permanencia, como Jacopo Sala, como Daniele Verde, que son jugadores con experiencia en la Serie A y con muy buena calidad, pero de ahí en más creo que los argumentos le faltarán a Luca Gotti. Sé que va a ser una pelea por el descenso en donde, como lo he dicho en los otros videos, creo que aquí va a ser del 14, o sea, inclusive creo que el 14 o hasta el 13 vamos a estar hablando de posiciones de pelea por el no descenso, en donde creo que un Rayo no cae 2 veces en el mismo lugar. Spezia se salvó la temporada pasada, no se salva esta. Y con ese mismo argumento del Rayo no cae 2 veces en el mismo lugar, tengo que hablar de Salerno. Vámonos a Salerno y hablemos de la Salernitana, que también, hablando de ventana de transferencias, a ver, ambos equipos hicieron muchísimo mejor trabajo que Lecce, y me atrevería a decir que 2-3 que están arriba de ellos, pero aquí nuevamente no solo veo el mercado de fichajes, no solo veo los nombres de los jugadores, veo los calendarios, veo y pienso muy importante que hay un mundial en medio,
Y tal vez de lo más importante, el cómo creo se van a desarrollar estos jugadores dentro de una temporada 22-23 y respecto al resto de los equipos. Y como dije, Salernitana tiene nombres muy interesantes a lo largo de toda la plantilla, tal vez los más emocionantes llegando en la ventana de transferencias: Eric Botham, Domagoj Bradarić, que llegó de Lille, Mateo Lobato, Junior Zambia, Tony Vilena, que en el de predicciones de la liga dije que sería en el español y no es cierto. Pero además pierde a Ederson, que esta baja sí me parece más que sensible, uno de los mejores jugadores de la temporada de este equipo y probablemente una de las razones por las que permanece. Franck Ribéry sigue jugando al fútbol y lo sigue haciendo bastante bien, y creo que el jugador clave va a ser Ribéry en el sentido de esa experiencia y esa calidad que pueda aportar al resto de los jugadores, como ese líder, como ese bastión, como esos ánimos, ¿no?, de seguir adelante. Pero creo que no va a ser suficiente. No puedes depender en un jugador de 40 años, aunque repito, mencioné algunos muy interesantes, algunos con poca experiencia como Eric Botham. Vamos a ver cómo se adapta a la Serie A. Pero sí, repito, creo que no les va a ser suficiente. Se va a Salernitana, se va Lecce, se va Spezia. Todos comienzan con S. Rompamos un poco entonces esta teoría de la S que acabo de sacarme del trasero y hablemos de uno de los recién ascendidos, Cremonese. Cremonese hace un muchísimo mejor trabajo en la ventana de transferencias, y Cremonese además creo que se llena de jugadores experimentados en Serie A y muchos de ellos buscando revancha. El más importante para mí, Jonut Radu, que estaba llamado a ser el gran recambio de Handanovic, iba a decir Samir Handanovic, pero bueno, Jamir Handanovic, ¿no? Le iba a decir. De Handanovic decepciona y ahora se tiene que reinventar en un recién ascendido. Caso muy similar a un jugador muy querido en México, Johan Vázquez, donde se espera mucho él en Italia. Está en un equipo que desciende pero brilla, eso le significa una oportunidad más en la primera división. Otro jugador que va a buscar reinventarse, una oportunidad más en la Serie A, como Jonut Radu, y otros nombres, ¿no?, como el mismo Vlad Kriques y su experiencia. Qué decir de Santiago Ascasíbar, ¿no?, que también otro mediocampista del que se ha esperado muchísimo y ha entregado poco respecto a esas expectativas. Creo que desde el Stuttgart fue la mejor versión que le vimos, y en el Hertha Berlín un poquito después se pierde. Y después jugadores a seguir como Kereke, que llega a la ventana de transferencias, o Frank Zut, el jugador del Milan. Frank Zut tiene uno de los peores apellidos que he encontrado para pronunciar, ¿no? Creo que solo tiene una vocal, ¿no? Es increíble, pero es uno de los jugadores a seguir definitivamente en el frente de ataque, y que creo que significará la explosión suficiente, esa combinación de estos nombres jóvenes como Kreke y también Johan Vázquez y otros que tienen que reinventarse, como el mismo Jonut Radu, y que en la portería, como explicaba anteriormente, necesitas tener esa clase de porteros que brillen y te van a llegar muchísimo, los mejores delanteros del mundo seguramente. Así que tienes que demostrar que no está tan descabellado el haber pensado que en un universo alterno pudiste haber sido el nuevo portero del Inter de Milán en lugar de Onana. No te fuiste a un equipo que va a luchar por el no descenso. Pero bueno, ya tengo altas expectativas a Cremonese. El Empoli de un recién llegado Paolo Zanetti, en otra posición salvándose el descenso, está pensando seriamente en dejar a la Salernitana y mandar al Empoli de vuelta, porque el Empoli creo que tiene menos profundidad. Creo que no, además, hablando de la labor en el mercado de fichajes, no es que haya hecho movimientos que me tengan especialmente emocionado, pero sí que tiene nombres con experiencia y calidad para mantenerse en la Serie A a duras penas, creo yo. Y otra vez como con esta combinación de nombres que tienen que demostrar de que están hechos nuevamente por acá, como Sebastiano Luperto. Muchísimo ojo a las llegadas de Conny de Winter y Liberato Cacache. Pero qué decir, como los tres grandes ejemplos de esa oportunidad y demostrar que esa promesa que tenía de ellos no está tan descabellada, en Matías Destro, en Sam Lammers, y el que para mí sea el jugador clave del centro del campo, Razvan Marin, que llega de esta ventana de transferencias, un mediocampista que desde el Ajax se esperaba muchísimas cosas de él. Llega a Italia, donde se pierde un poco ese nivel de hype, pero ahora creo que aquí en el Empoli va a tomar las riendas de este equipo, o debería tomar las riendas de este equipo, lo suficiente para salvarse, porque creo que para esto aspira este Empoli de Paolo Zanetti, y creo que le será suficiente. Hablemos de la Sampdoria de Marco Giampaolo. Para mí, Marco Giampaolo, la forma de describir a este entrenador desde que llegó al Milan, es igualmente uno de los directores técnicos más emocionantes de Italia, pero que más logran decepcionarte. Y creo que los aficionados del Milan no me dejarán mentir. Ahora con esta Sampdoria creo que hemos visto cómo su mano se nota con este equipo lo suficiente para hacerlo sólido y trabajar con lo poco que tiene, ¿no? Ahora pierdes a Mikkel Damsgaard, que creo que es una de las bajas más sensibles de la serie, y uno de esos ejemplos que decía al inicio del video de wow, lo que ha perdido la serie respecto al resto de las ligas.
Pero también tienes otros nombres en los que puedes trabajar, como el Omar Colley de Walmart, ¿no? Como el Koulibaly del Walmart. Arruiné mi broma, maldita sea. Pero sí, Omar Colley que sigue en este equipo, digo, ya tal vez no me emociona tanto como años anteriores, pero creo que sigue siendo un tremendo central. Llega Gonzalo Villar, llega Jurisic del Sassuolo junto a Caputo, que sabemos que es un excelente delantero a pesar de que tiene 35 años, es uno de esos ejemplos de que es sinónimo de gol, con Jurisic que también tendrá muchas más oportunidades por acá en la Sampdoria. Todavía tienen a Fabio Quagliarella, la que seguramente será su última temporada, debería apostar que será la despedida de Quagliarella, no podemos descender al Sampdoria pensando que será la despedida de Quagliarella, así que yo creo que tienen las armas suficientes. Ojo a Colley, aunque ya llevo tanto tiempo diciendo esto que ya pasó el tiempo y ya no es tan joven promesa como en algún momento lo discutimos acá en casa. Le tengo mucho cariño a este central y creo que es fantástico, me sorprende que sigan esta Sampdoria. Y pues bueno, qué durísima la baja de Mikkel Damsgaard. Para mí era una de las razones para ver esta Sampdoria, no les voy a mentir, pero ahí tendrán una razón más para ver al Brentford. Durante 2 predicciones consecutivas colocaba a Udinese en el descenso o mucho más cerca del descenso, pero he aprendido mi lección. Este Udinese no seguirá. Ahora miren cómo desciende. No creo que se vaya, a pesar de que perdió a Nahuel Molina, que me parece una de las bajas más sensibles de la temporada de la Serie A, uno de los jugadores más ofensivos, uno de los jugadores más espectaculares en esta liga y que prácticamente se montó el peso de este equipo la temporada pasada. Perdieron a Destiny Udogie, lo ganaron y lo perdieron al mismo tiempo, pero también lo permanecerá. Todo parece indicar que se quedará cedido una temporada más y definitivamente es el jugador a seguir. Pero de ahí más, ok, ganaste a Nehuen Pérez, que me parece un excelente central y esperemos que tenga las oportunidades de brillar y en encontrar un Udinese ese espacio donde pueda brillar, que suele ser así este Udinese. Marco Silvestri, otro gran ejemplo de ello. Pero en el ataque, Isaac Success y Deulofeu, ¿no? Como también esos grandes ejemplos de Deulofeu, que tanto se esperó de este jugador, pero fue justamente en un equipo en Udinese donde se puede establecer como esa figura, como esa señal de esperanza, ¿no? Como el All Might de un equipo como Udinese, ese símbolo de la paz. Pues eso creo que puede ser Gerard Deulofeu, en donde seguramente esta será la última posición en donde creo que sigue siendo un candidato al descenso Udinese, lo creo y lo sigo pensando, pero ya no tan claro, ¿no? Ya no digo que no, perdieron, están en el hoyo, hasta luego. Nah, creo que está mucho mejor posicionado esta temporada para inclusive sorprender, ¿no? Sorprender porque creo que es la temporada en la que menos expectativas se tiene, pero tampoco se espera que descienda, ¿no? Creo que se va a quedar esta temporada. Ojo con el Sassuolo en la posición 13. Voy a ser muy breve con esta posición en donde, atención, puede cambiar muchísimo en menos de un mes. Porque se fue ya Lucas Scamacca, baja sensible. Se puede ir Davide Fratesi y también se puede ir Raspadori. Si se van estos dos nombres, yo creo que a este Sassuolo le podemos restar 3 o hasta 4 posiciones. Porque esto sí sería un desarme terrible. Que sí, todavía tienen a Ihan y a Ferrari en la central, esta gran mancuerna de centrales. Que ganaron en el mercado de fichaje a un jugador como Thorstvedt, que es buenísimo, Mateus Enrique. Y digo, perdiste a Scamacca, pero ganaste a Agustín Álvarez, ¿no? Agustín Álvarez, que creo que es uno de los nombres a seguir definitivamente en esta temporada. Y Domenico Berardi, bueno, ya estamos en un punto en el que creo que no saldrá del Sassuolo y si se va a ser un Lorenzo Insigne, ¿no? Y se va a ir a la MLS. Pero sí, o sea, pierdes a Fratesi, pierdes a Raspadori y 3, 4 posiciones me atrevería a restarle. Ya saben que en mis predicciones me mantendré hasta el final y ya a partir de que se publique este video, esta es mi predicción, posición 13. Pero estoy siendo optimista, estoy siendo van a sacar las papas del fuego con uno de los equipos de la Serie A que más podrían perder dividendos y argumentos para mantener una categoría. Por eso decía que la 14-13 pelea por el no descenso, porque quítale inclusive a uno de estos dos nombres que he mencionado y yo creo que sí es pelea muy en serio por el no descenso para Sassuolo. El regreso de Silvio Berlusconi a la Serie A no debería alegrarnos mucho, realmente no es especialmente una figura muy agradable esta de Silvio Berlusconi, pero bueno, más bien hablemos de lo que sí emociona, la primera temporada en la historia del Monza en la primera división de Italia y se han reforzado muy bien, de por sí ya venían muy bien de la segunda división. Pero los nombres que han ganado me dicen, más que pelear por el no descenso, hicieron una plantilla fantástica, o debería serlo, ¿no? Un Monza que, ¿qué les puedo decir de los nombres que llegaron? La verdad, me emocionan muchísimo. Alessio Cragno en la portería, el regreso de Marlon después de haber estado en el Shakhtar Donetsk. Nombres interesantes como Ranocchia, Carlos Augusto, Barbens, Balotti, D'Alessandro, Gianluca Caprari, Luca Caldirola. Pero el que más me emociona, y digo, a ver si no perdemos la cabeza y traen a Mauro Icardi o algo así, ¿no? El que más me emociona es Stefano Sensi.
Sabemos que Sensi ha estado roto los últimos años, no hemos visto la mejor versión de Sensi desde que llegó al Inter de Milán y ahí se perdió especialmente por las lesiones, pero si en el Monza, con menos presión, con menos expectativas y más como un toma este equipo y construye y sé ese jugador espectacular que sabemos que puede ser como lo fuiste en el Sassuolo, creo que es suficiente para pensar que además con los otros nombres que hemos mencionado, y repito, a ver si no nos volvemos locos y traemos 2-3 nombres en esta ventana de transferencias que todavía digamos, ¿qué demonios? Este Monza para mí va a ser de las grandes sorpresas de la temporada. Tampoco me volví muy loco y decir, muy arriesgado y un séptimo, octavo, noveno. Creo que un 12 es esa posición correcta de que no van a luchar por el no descenso, van a tener una temporada, pero tampoco digamos que es el Sevilla en Italia, ¿no? En la posición 11, otra vez yo confiando en Sinisa Mihajlovic en este Bologna, porque yo describiría al Bologna como un equipo que simplemente no ha alcanzado su potencial, porque en nombres tienes para tener uno de los mejores equipos de Italia. Desde la portería con Skorupski, que se ha reinventado en este equipo y se ha convertido en una pieza fundamental. Desde otros nombres como, perdiste a Arthur Ted y a Aaron Hickey, pero todavía tienes a Bonifacia, Medel, a Soumaró, nada mal. Tienes en el centro del campo, para mí, donde está la clave, en Jordi Schouten, y Domínguez, Nico Domínguez, que para mí es la clave de este jugador. Creo que puede ser una de las grandes revelaciones de esta temporada en un sentido de llegar a un nivel de estrellato y después lo ven en la siguiente temporada. Porque sí. Y bueno, en el ataque todavía tendrás a Sansone y parece indicar que Arnautovic, que no saldrá al Manchester United como sonaba su salida. Y Arnautovic, a pesar de que ya no es el mismo de hace 2-3 años, sigue siendo una pieza fundamental en el ataque de un equipo como el Bologna, en donde, repito, todos estos nombres creo que tienen un potencial muy emocionante, o algunos lo mostraron en algún momento siendo algunos de los mejores jugadores del mundo, pero no terminan de alcanzarlo. Ojalá Sinisa Mihajlovic estén bien, ojalá este equipo esté bien, porque repito, tendría que ser uno de los más emocionantes de Italia, un candidato a meterse a puestos europeos solo por la plantilla y la capacidad del entrenador, pero no lo han conseguido por múltiples razones. Espero que esta temporada sí lo sea y no me desilusione con este Bologna como lo he hecho las últimas 2-3 temporadas. El Hellas Verona, desde la llegada de Ivan Juric, creo yo que fue el que estableció un trabajo y una base para que podamos decir que ya no es para nada un candidato al no descenso, y ya se estableció como un mid-carder, ¿no? En términos de lucha libre, y eso me gusta mucho. Respecto a los nombres, tiene una plantilla silenciosa, pero con algunos nombres que voy a ser muy breve en este equipo. Si vemos la mejor versión de Gio Simeone como uno de los grandes goleadores de Italia, y que lo mantengan, sobre todo porque ha sonado mucho una posible salida, muchos lo quieren pescar, Gunter, Lazovic y Antonín Barak, solo alrededor de estos nombres que, repito, el Hellas Verona me gusta mucho porque no es de que dependemos de un jugador, y jugador clave en este caso muy puntual. Ya saben que no me refiero exactamente que va a ser el mejor jugador de la temporada, sino como una historia a seguir siendo un jugador clave, pero con este Hellas Verona funcionando estos engranes, lo podemos pensar así, estos jugadores que son workhorses, como se diría en inglés, caballos de trabajo, ellos a su mejor versión elevan al resto de sus compañeros. Creo que es la gran virtud de estos jugadores, que hacen mejores a sus compañeros, especialmente a alguien como Antonín Barak, y les va a ser suficiente para esa media tabla que siempre he dicho que es como el punto entre el no me quiero arriesgar a meterlos a puestos europeos, pero definitivamente no van a pelear por el no descenso, es solo una catástrofe. Por eso, posición 10 para el Hellas Verona. Y hablando de Ivan Juric, hizo lo impensable hace algunos años, sacar al Torino del fondo de la tabla y construir un equipo fantástico, en donde, hablando de bajas sensibles, sin Andrea Belotti, su gran goleador de las últimas temporadas, y sin el mejor defensor de la Serie A la temporada pasada. Carlos, te la juegas, o sea, tal vez es el equipo que más se debilita respecto a la temporada pasada, y no le quité muchas posiciones, sobre todo por Ivan Juric, porque se queda este director técnico y todavía tiene herramientas para, puede ser un equipo bastante sólido, ¿no? Desde un Alessandro Buongiorno, que le auguro muy buenas cosas a este joven central de 23 años, Armando Izzo, que siempre he dicho que es un infravalorado, Sasa Lukic, Olaina, Wilfred Singo, que creo que también va a ser su última temporada, Valentino Lazaro, Carol Linetti en el ataque, Tony Sanabria y Pietro Pellegrini, que ojo con Pietro Pellegrini, ¿no? Seguimos esperando mucho a este jugador. Creo que la temática de esta serie es alcanzar ese potencial que no se ha alcanzado aún, pero creo que todavía hay tiempo, y Pietro Pellegrini tal vez es el ejemplo perfecto de ello. Y con este potencial, con el Ivan Juric y su filosofía de trabajo, que es fantástica, uno de los mejores estrategas de la serie, creo que, repito, me atrevería a decir que el Torino es el equipo que más se debilita respecto a la temporada pasada, pero no se va a notar en la posición de la tabla, mucho al menos, así que lo pongo dentro del top 10 y luchando por puestos europeos.
Atención con mi puesto número 8, que es el mismo de la temporada pasada realmente, la Atalanta de Giampiero Gasperini. Y voy a hacer un paralelismo con el Leicester City, en donde creo que ese hype, esa emoción y esa como ilusión de wow, un equipo que no suele estar peleando en los primeros puestos, creo que a partir de la temporada pasada terminó. La Atalanta y todo el hype de Giampiero Gasperini creo que ya va de salida. Inclusive, hablando de los candidatos al despido, que pensé en los últimos videos que a lo mejor poner las últimas posiciones es más que evidente. Pero aquí creo que sí vale decirlo. Creo que esta es la última temporada de Giampiero Gasperini. Creo que también se ha ganado el irse bajo sus propios términos. Pero creo que ha ido debilitando no solo el hype, no realmente lo que ha construido con esta Atalanta. Tienes nombres más que emocionantes, por supuesto, desde la portería, de Miral, creo que es un central que puede demostrar muchísimo en esta Atalanta. Y otros nombres que conocemos de hace tiempo, ¿no? Palomino, Djimicic, Freuler, si es que no se va, Martin de Roon, tenemos a Mario Pasalic, tenemos a Joaquín Maile, a ver si ya podemos ver un poco más de él. Tenemos todavía nombres como Ilicic, como Duván Zapata, como Ederson, Lookman. Ojo aquí, esos nombres creo que ya está pasando más ese momento y esa emoción y esa calidad, creo yo, y esa mejor versión. Pero aquí es en donde va a ser muy importante ver cómo encaja de mola Lookman. Un Ederson que decía que es una baja sensible dentro de la Serie A, pero es de los casos que, buena noticia, se quedó en la Serie A. Un Ederson que me parece un excelente fichaje para el centro del campo. Este mismo comentario creo que todavía aplica para Toyn Cup Miners. Y también aquí es en donde Jeremy Boga, quiero ver más de Jeremy Boga. Quiero ver ese jugador del Sassuolo que nos emocionó a todos, que se convirtió en uno de los mejores dribladores de Europa. Es lo que tendría que ocurrir aquí para que esta predicción, estoy siendo optimista, creo que podría quitarle 2 puestos a esta Atalanta pensando en que no creo que se vea esa mejor versión de Boga. Lookman no me parece tan buen fichaje, Ederson sí me parece un increíble fichaje y creo que además inclusive después del Mundial algunas piezas se van a ir yendo y repito, creo que es el final de la era de Giampiero Gasperini. Pero intento ser optimista y decir, bueno, al menos repetir la posición de la temporada pasada será suficiente para esta Atalanta. Pero sí, yo creo que ya la historia linda de la DEA comienza a llegar a su fin. Y hay que ir pensando quién podría evolucionar este proceso, ¿no? Eso es una muy buena, para un tema de video, ¿no? Soy Calcio, tomen nota. Pero si tal vez colocando al Atalanta en el puesto 8 es algo arriesgado, esperen a mi posición 7. El Milan. No. Solo los que llevan tiempo aquí entenderán. No, en la posición 7, el Napoli. Que tal vez es igual de loco que en aquel momento haber puesto al Milan. Al Milan creo que lo puse en 8 hace 2 o 3 temporadas. Pero el Napoli en 7. Carlos, ¿estás consciente que este Napoli terminó en la tercera posición la temporada pasada? Sí, pero también creo que es de esas temporadas en donde pierde el control Spalletti. Es un director técnico explosivo, también lo sabemos. Y en donde hay muchas preguntas. Si será Navas o Meret en la portería. Parece que Navas. Ragmani, Kim Min-jae, Ostigard, me parece una central emocionante. En el centro del campo tienes nombres que conocemos todavía como Lobotka, tal vez se vaya Diego Deme, pero Piotr Zelinski, ok, vamos bien. Politano, Irving Lozano, Víctor Osimhen como la gran pieza clave, como ese delantero que te pueda marcar 20 goles o más en una temporada. ¿Por qué le tengo tan pocas expectativas y fe al Napoli? Yo no sé cómo el Napoli piensa solventar el perder a uno de los mejores centrales de Italia en los últimos años, Kalidou Koulibaly, a uno de los mejores mediocampistas de Italia en los últimos años, Fabián Ruiz, a uno de los mejores atacantes de Italia, Lorenzo Insigne, a tu máximo goleador en la historia, Dries Mertens, en un mismo mercado de fichajes. Bueno, Insigne se fue desde invierno. ¡Wow! O sea, yo creo que perder esas bases es como quitar las piezas del Jenga o del Jenga, como se llame, así de ¡fla! Y esperar que no se caiga toda la torre. Es increíble. Yo creo que este Napoli, perder esas piezas, a pesar de que sí es una plantilla muy emocionante, y por ejemplo, mucho ojo a este jugador Vicha, que solo lo voy a decir Vicha, porque no recuerdo bien la posición correcta del georgiano y me la mandaron a por ahí nuestro buen amigo Dinko en Instagram. Pero no creo que les alcance para mucho más. Se reforzaron bien. Kim Min-jae me parece un excelente central y reemplazo para Koulibaly, pero no es Koulibaly. Y bueno, perder a los demás nombres, como dije, es para mí increíble, digno de perder muchas posiciones. Como lo decía con el Sassuolo, ¿no? Como puedes perder 3-4 piezas de tu base, de tu elenco principal, se puede caer a pedazos tu equipo y aquí creo que ocurrirá. Me estoy arriesgando, pero creo que es una apuesta interesante. No sé si estén de acuerdo conmigo. En el puesto número 6, mi entrenador preferido actualmente en la Serie A, Vincenzo Italiano y su Fiorentina. Que debo decir que no me encanta su cambio de escudo, hablando de cambios de escudo, ¿no? Como el Real Valladolid.
pero no está mal. Tampoco me desagrada. Ok, hablando de temas serios, la Fiorentina perdió a Dragowski, pero ganó a Golini en la portería. Me parece un buen intercambio. Sigues teniendo a Nikola Milenkovic en tu central, a Igor, no el de Winnie Pooh, a este Igor, es un jugador fantástico. En el centro del campo es donde creo que está lo realmente emocionante, con Amrabat, con el que espero sea el regreso a la élite de Gaetano Castrovilli, que las lesiones nos lo han quitado lamentablemente, pero confío muchísimo en Gaetano Castrovilli. Pero luego también tienes otros nombres como Rolando Mandrágora, que confirmamos que se queda. Y después la llegada de Dodó, que me parece un fichajazazazo. Dodó, candidato a mejor fichaje de la temporada. Ya tenías en el ataque a Jonathan Iconé, que es muchísima expectativa. Tienes, por ejemplo, al buen Speedy González, a Nico González, que también le tenemos muchas expectativas a este delantero argentino. Y ganas a Artur Cabral como recambio de Vlahovic, que no terminamos de ver la mejor versión de Cabral. Pero ahora le traes de competencia a Luka Jovic, ¿no? Un delantero joven promesa, expectativas un poco cortas con Cabral, con Luka Jovic, ni lo digamos con el Real Madrid. Vincenzo Italiano creo que puede sacarles ese jugo, como lo hizo con Vlahovic, y convertirlos en auténticos delanteros, killers de mucho cuidado, y por eso creo que para mí Luka Jovic va a ser muy importante en este sentido de que, Jovic, si nos puedes demostrar que eres ese jugador que vimos en el Eintracht Frankfurt, vas a levantar y ayudar muchísimo a Cabral, a Iconé, a Nico González. Tienes todo ese potencial con gente como Gaetano Castrovilli detrás de ti. Y si algo sabe hacer esta Fiorentina es producir esas estrellas. Pregúntale a Chiesa, pregúntale a Vlahovic, en su momento a Bernardeschi. Le tengo muchas expectativas a esta Fiorentina. Esperemos que sea así de buen escenario como lo estoy planteando. Pero creo que delante de ellos hay equipos cañones. Cañón es una expresión muy mexicana, pero hablando de cañones, la Lazio de Maurizio Sarri en la posición 5. El Sarri Ball cada vez más notorio y la mano de Sarri además en el equipo cada vez más clara. En la portería hizo un movimiento fantástico, para mí candidato a mejor movimiento de Italia. Luis Maximiano llegando a la portería después de la salida de Strakosha. Creo que Maximiano es una pieza fenomenal. También será Luis Felipe, otro jugador que no alcanzó realmente ese potencial mostrado en algún momento. Sigues teniendo nombres como Acerbi, ganas a un Alessio Romagnoli que buscará revancha seguramente, y dato curioso, ¿no? Un jugador formado en la Roma y ahora jugadora para la Lazio. Y después llegan muchas preguntas. Sí, por supuesto que hay muchas preguntas, pero una se resuelve muy bien con Marcos Antonio reforzando el centro del campo, y creo que es otro jugador que gana muy bien la Serie A, y otro que viene además desde fuera, no solo que se mueve aquí en Italia. Pero este equipo, en el centro del campo, sabemos que la clave se yace en Luis Alberto y Sergei Milinkovic-Savic, y cómo potencian a Ciro Immobile a tal grado de convertirlo en un capocañoneri, ¿no? ¿Qué pasa si se va a SMS? Luis Alberto parece que no se irá. Ha habido rumores desde hace 2 años que distintos equipos quieren a Luis Alberto en la Premier League en España. Yo creo que no se irá, y yo creo que Sergei Milinkovic-Savic no se irá, y por eso lo pongo como jugador clave. Pero si se va, SMS es la baja más sensible de un equipo en Italia. Me atrevo a decirlo, ¿eh? El Torino perdió a Bremer y a Belotti, y creo que esta sería la baja de Italia. SMS se ha convertido en una leyenda prácticamente ya de esta Lazio, uno de los mejores jugadores en la historia de este equipo, un mediocampista fantástico, en donde tal vez puede ser la temporada en la que se va, ¿no? Un equipo se puede volver loco. El United es el que más suena a volverse loco y que lo llevan siguiendo desde años. Pero espero que no se vaya, honestamente, por el bien del calcio, por el bien de la Lazio, que creo que sí es un jugador que le podríamos restar 2 o 3 posiciones a este equipo sin su presencia física y su calidad y su entendimiento del juego. Pero yo confío en que se quedará. No quiero que se debilite tanto la Serie A, porque repito, ya de por sí tengo esta percepción de que se ha debilitado respecto a la temporada pasada. Pero el que no es ejemplo de eso es el puesto 4. La Roma de José Mourinho. El campeón de la Conference League y un renovado José Mourinho, que cuidado que podría ser la temporada de la explosión, ¿no? Como lo dije con Spalletti, con Mourinho es muchísimo más claro este fenómeno, que tiene una portería fantástica. Rui Patricio y Esvilar ahí intentando luchar y demostrar potencial por alcanzar el tema del día de hoy. En la central no está mal, ¿no? Gianluca Mancini y Roger Ibáñez. Tenemos otros nombres como Chris Smalling, ¿por qué no? Pero, atención, desde el centro del campo, bueno, Seki Selic, no podemos mencionar que creo que fue una excelente incorporación por derecha. Creo que hay que destacar esa llegada. Luego destacar que ya tuviste la pretemporada completa con Spinazzola, que es una excelente noticia por el costado de la izquierda. Pero además ganaste en el centro del campo a Nemanja Matic, a Georgino Wijnaldum, 2 fichajazos, creo yo. Matic, no te va a ganar la Champions League Matic, pero su experiencia y su calidad estará ahí para trabajar con los jugadores de este equipo. Y después, adelante, por supuesto, ya tienes a Pellegrini, ¿no? Que son los mejores jugadores del calcio italiano. Perdiste a Mkhitaryan,
ok, no hay problema. Zaniolo parece que se queda. Parece que Mourinho ha dicho, no me toquen a Zaniolo, que es una excelente noticia. Tammy Abraham se queda, también gran noticia. No, su cláusula de relación con el Chelsea se activa la temporada pasada y es de muchos euros. Pero ahora además va a competir con Belotti. En el momento de la grabación del video no se confirmó este fichaje, pero todo parece indicar que Belotti jugará con la Roma. Belotti, Abraham y sustituye a Sami Mkhitaryan con Paulo Dybala. Clave Paulo Dybala para esta Roma, porque hablando de ese potencial por alcanzar, ¿qué versión veremos de Paulo Dybala? El Paulo Dybala mejor jugador de la Serie A, porque lo fue. Podemos decir que en su mejor versión Dybala era el mejor jugador en Italia, sin temor a equivocarme. O veremos al Dybala de las lesiones, de la inconsistencia, de ser un jugador montaña rusa. Si vemos al Dybala, mejor jugador de la Serie A, potenciando a Abraham, a Belotti, a Zaniolo, a Pellegrini, por las bandas llegando Spinazzola y Zeki Çelik, hasta podríamos colocar más arriba esta Roma. Tengo mis dudas, por supuesto, y por eso no me la juego tanto, pero sí lo suficiente para decir que la Roma regresa a la UEFA Champions League, y porque creo que hay 3 equipos que tienen menos preguntas. Aún así, con muchas preguntas como con esta Roma, en el puesto 3, la vecchia señora del calcio, la Juventus. Massimiliano Allegri realmente no le ha dado un rostro muy distinto a esta Juventus o emocionante como algunos esperarían. Creo que no lo hemos visto desde la salida de Antonio Conte, aunque por momentos chispazos con Mauricio Sarri, con Pirlo, bueno, eso fue un tema bastante lamentable, ¿no? Y lamentablemente, pero ok. Desde la portería ya tengo muchísimas dudas. Yo creo que si la Juventus quiere volver a competir por un título de Italia, no puede hacerlo con Wojciech Szczęsny y no creo que tampoco con Mattia Perin. Ya tendríamos que responder con quién si podrías hacerlo. Una baja más que sensible para la Serie A. Matthijs de Ligt, uno de los mejores centrales del mundo y más prometedores todavía, o sea, con mucho margen de mejora. Se va al Bayern Múnich, pero ganaste al mejor central de la temporada pasada, a Bremer. No está nada mal y se lo robaste al Inter de Milán. Vamos a ver si lo empareja con Danilo, que sabemos que es un todólogo Danilo y un jugador clave para este equipo de Massimiliano Allegri, que es lo bueno que le podemos sacar al mandato de Pirlo. Bueno, por supuesto estará con Bonucci, seguramente vas a ganar a Kostic por izquierda, que me parece un auténtico fichajazo. O que en la central, tal vez en la zona en donde hay más dudas, porque en el centro del campo también hay dudas, pero tendrían que ser respondidas con la calidad de Locatelli, de McKennie, de Arthur. Parece que Arthur debería salir, ¿no? Pero realmente aquí a lo que iba y a lo que quería llegar es Paul Pogba, ¿no? Nuevamente, misma pregunta que con Paulo Dybala. Veremos al Paul Pogba, que fue el mejor jugador de la Serie A, o el mejor mediocampista, al menos durante muchísimo tiempo, y uno de los mejores del mundo, o al Paul Pogba de los 1000 peinados y de las 1000 lesiones, ¿no? Esa es la pregunta. Si vemos al de dominar Italia en el centro del campo, sería genial. Que a ver, ese Pogba trabajaba con Pirlo, con Marquisio, con Vidal. Una pequeña diferencia, ¿no? Vamos a ver qué tanto se nota y qué tanto puede ser ahora un Pogba mucho más experimentado, ¿no? Y con más recorrido. En el ataque, este equipo yo creo que es de los más emocionantes de toda Italia, ¿no? El pensar que recuperarás a Federico Chiesa y lo vas a acompañar con Dusan Vlahovic, uno de los mejores delanteros en Europa en la actualidad y de esas grandes promesas a dominar las tablas de goleo los próximos años. Y además podrías sumarle a Memphis Depay, el cual sería creo que un fichajazo para la Juventus. En el centro del campo olvidaba a Denis Zakaria, que además sabemos que lo pueden colocar de central, si es necesario, que puede que en algún punto de la temporada sea necesario. Esa central Bremer, Zakaria estaría más que interesante. Pero ese potencial nuevamente que tienes con Vlahovic y Chiesa, y ahora además potenciado por el Fideo Di María, lo que todavía puede ofrecerte Di María, uno de los grandes jugadores infravalorados en la historia. Yo creo que el potencial de la Juve, es decir, creo que sí tiene plantilla para decir que es un candidato a ganar la Serie A, pero tiene demasiadas preguntas como para competirle a los dos equipos de Milán. Llegó el momento de responder la pregunta que más me han hecho. El año pasado, la afición del Milán y yo tuvimos una reconciliación en donde yo aprendí, muchos de ellos también aprendieron a cómo externar sus opiniones y yo también al cómo externar una opinión, cómo argumentarla un poco mejor, informarse un poco mejor. Creo que ese tema ya lo dejamos atrás. Y esto lo digo porque no quiero que se enojen conmigo otra vez, porque no es nada en contra del equipo. La segunda posición del Milan. No creo que puedan repetir el Scudetto. Quiero que lo hagan. Ya saben que me gusta mucho el Milan. A contracreencia popular en algún momento. ¿Por qué no los veo ganando el título nuevamente? Es más, porque creo que el Inter de Milán tiene más profundidad con qué trabajar, tiene más, nuevamente, tema del video, potencial por alcanzar.
Si hablamos de potencial, tal vez en cuanto a nombres, el Milan tenga más emocionantes. Solo pensar con Mike Maignan, que yo me atrevo a decir que ahora mismo es el mejor portero de la liga italiana. Después, en la central, con Fikayo Tomori, que si hablamos de potencial, no podemos dejar de hablar de Tomori y de Pierre Kalulu. Simon Kjær, que se ha establecido como uno de los mejores centrales de Italia. Teo Hernández, que se ha establecido como uno de los mejores jugadores, no solo lateral, uno de los mejores jugadores del fútbol italiano. Un centro del campo que es monstruoso, con Ismail Benacer, con Sandro Tonali. Sí perdiste a Franck-Yannick Kessié, pero creo que esa baja no debería ser especialmente sensible. Creo que sí debe ser solventada. Creo que sí debería llegar alguien a tomar ese puesto de Franck-Yannick Kessié para justamente contraargumentar esto que digo, que el Inter de Milán tiene más con qué trabajar. Y en el ataque, y para mí el jugador clave será Rafael Leao, diré por qué, creo que es bastante evidente. Sigues teniendo a Giroud e Ibra y ganaste a Origi. Tal vez hace 5 años podría sonar monstruoso, pero creo que son infravalorados en la actualidad, ¿no? Ibra tal vez no tanto. Giroud creo que es el ejemplo perfecto de ello. Origi no espero que le dé otro rostro al Milan. Creo que es un jugador más. Creo que es un caballo de batalla, hablando de eso. No esperaría mucho de él. Sí esperaría más de Charles Di Ketelaere, ¿no? Es el jugador al que le tengo muchísimas expectativas, muchísima emoción también con Brahim Díaz. Pero si Leao vuelve a ser el monstruo de la temporada pasada y confirmamos que a partir de esa temporada Leao se convierte en uno de los mejores jugadores del fútbol italiano y de Europa, que se convierte en un auténtico referente, hay pelea. Y yo creo que habrá pelea. Yo creo que nuevamente estaremos hablando de 3, 4 puntos máximo. Pero el Inter de Milán, creo que por deslices muy torpes no ganaron la temporada pasada. Y de esos errores aprenderá Inzaghi. En el puesto número 1 y campeón de Italia, el Internazionale Milano, donde de pies a cabeza mejoró. Ganaste a Onana para hacer el recambio de Handanovic. Veremos qué versión de Onana veremos, por supuesto. En la central no fichaste a Bremer, pero al momento de la grabación del video todavía tienes a Skriniar, a Bastonia de Frey. La que probablemente sea la mejor saga del fútbol italiano de defensas y una de las mejores en Europa y de los últimos años, además, y con todavía mucho por avanzar. En el centro del campo perdiste nombres, sí, pero creo que lo mejor de la ventana de transferencias del Inter de Milán, más que las llegadas, fueron la estadía, ¿no? La estadía de Brozovic, que para mí es clave y ojalá y se quede, ¿no? Porque lo necesita el fútbol italiano, repito, no necesitamos que el fútbol italiano se debilite. Brozovic, que debe ser pieza fundamental. La llegada de Aslani creo que también puede sumar muchísimo. Tienes ahí adelante, por supuesto, a Varela, que seguirá siendo uno de los jugadores clave y fundamentales del funcionamiento de Inzaghi. Qué decir de Hakan Çalhanoğlu. Además ganaste a Mkhitaryan con ese fondo y profundidad de la que estoy hablando, de más experiencia y calidad. Por las bandas tienes que mantener a Denzel Dumfries, por supuesto, y veremos si Gosens puede demostrar, ¿no? Y salir de mi lista los peores movimientos, porque tiene ese potencial Gosens. Todos estos nombres estoy diciendo un equipo y una plantilla bestial, chetada, honestamente. Pero llegamos al ataque. Joaquín Correa, Edin Dzeko, y llegamos a la clave, Lautaro Martínez. Pero Lautaro Martínez en unión a Romelu Lukaku. Creo que la clave está en esa dupla. Si vemos al Lautaro Lukaku de Conte, creo que el Inter gana. O sea, esa es la diferencia, creo yo. Ahí es en donde el Milan queda de ver, ¿no? O sea, está Leao, pero Leao, Ibra y Giroud son Lautaro y Lukaku, guardando todo el respeto posible, por supuesto, pero no. Lautaro y Lukaku son, en su mejor versión, el mejor ataque del mundo. O sea, en esa categoría, no digas, Carlos, no conoces a Benzema, juega al golf, Benzema, y Lewandowski también juega dados, ¿no? No, me refiero en esa categoría. En esa categoría estamos hablando del mejor ataque del mundo, Inter de Milán, junto a lo del Bayern Múnich con Lewandowski, que pues ya no está, el Real Madrid con Benzema, Vinicius, a ese nivel. Y es lo suficientemente buena para ganar un Scudetto. Ahí es en donde creo que el Milan, veremos si podemos encontrar esa unión en Di Ketelaere, Leao, sería fantástico y yo le tengo muchas expectativas a esa unión. Pero el potencial ya lo hemos visto cumplido en un Lukaku Lautaro y además con todo ese fondo y ese monstruoso equipo que tiene. Creo que, repito, va a ser muy cerrado. Espero que sea muy cerrado. Ojalá sea muy cerrado y ojalá me equivoque respecto a que la liga se verá más debilitada respecto a la temporada pasada. Además, con Lukaku la pregunta es, ¿no? ¿Será el Lukaku el Chelsea o el Lukaku el Inter de Milán? ¿De verdad estaba descontento en el Chelsea? ¿De verdad lo utilizaban mal? ¿O Lukaku de verdad solo juega cuando quiere, ¿no? Mismo caso con Paul Pogba. El Milan creo que no tiene una personalidad así, afortunadamente para el Milan, y eso es fantástico. Yo no quisiera construir equipos con personalidades como ellas, pero creo que es una temporada muy emocionante del fútbol italiano. No la desprestigiemos, no la demeritemos.
Creo que esa lucha podemos incluir a la Roma por el título de la liga y estará muy emocionante. Creo que la temporada pasada fue probablemente la liga más emocionante en la definición de su título y tiene el potencial para hacerlo. Nuevamente, potencial por alcanzar. Y cerramos el video con mis premios de temporada, en donde el máximo goleador se lo voy a dar a Romelu Lukaku. Tengo que ser congruente. Mejor fichaje, atención, voy a decir Paulo Dybala con la Roma. Me la juego, va a ser esa versión de los mejores jugadores de Italia. Jugador revelación se lo voy a dar a Charles Di Ketelaere. Creo que va a caer como anillo al dedo hasta el Milan. Jugador decepción, quiero decir Lukaku, pero es más porque lo odio. No es cierto, no lo odio. Pero sí, no quiero ser su amigo, eso sí es definitivo. Pero jugador decepción se lo voy a dar y creo que es más viable con Paul Pogba. Creo que es mucho más razonable pensar que Pogba decepcionará. Mejor director técnico se lo voy a dar, aquí me la voy a jugar y voy a hacer José Mourinho. Y el primer director técnico en ser despedido voy a hacer, es que Gianpiero Gasperini no creo que lo despidan como tal. Tal vez ahí me la jugaría más y tal vez alguien como Maurizio Sarri. Pero aquí esta categoría es difícil. Voy a decir Gianpiero Gasperini, me la voy a jugar. Van a despedir a Gasperini, se acabó esa era. Todo puede ocurrir en la Serie A, todo puede ocurrir en el fútbol. Espero que hayan disfrutado muchísimo este video. Intenté ser más breve, pero creo que igual terminaron siendo 40 minutos de video. Una disculpa, Irving. Gracias por seguir editando estos videos. Ojalá te quedes mucho más tiempo. Y ojalá tú que estás viendo este video te quedes mucho más tiempo en Casa de Deportes, por supuesto. Porque continúa el debate, la conversión, el análisis, el seguimiento de las historias a lo largo de la temporada con videos de análisis, de seguimiento, jugadores a seguir, mejores momentos, historias, etc, etc. Todo esto se seguirá subiendo en Casa de Deportes cuando se abran las ventanas de transferencias, las historias a lo largo de la temporada de la ventana de transferencias y mucha emoción del calcio italiano, la Serie A. Por favor, compárteme tus predicciones en la sección de comentarios y también a través de mis redes sociales con las dinámicas que comparto por allá. Espero que hayas disfrutado muchísimo este video y si llegaste hasta el final del video, dime qué canción estoy cantando. ¡Porta chido, me voy! ¡Sara le tue conquiste! Damas y caballeros, eso fue todo por este video. Disfruten la temporada 22-23 de la Serie A, de la Bundesliga, de la Liga, de la Premier League, de todo el fútbol. Bendito sea el fútbol. Damas y caballeros, eso fue todo por este video. Ahí nos salemos.